Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Fran y a la Red Europea de Conexión para el Fútbol esta invitación. Mi nombre es José Carlos Barbero y mi exposición se va a centrar en la posible implementación de diferentes tecnologías en el proceso de detección y selección del talento en fútbol. Este problema no es nuevo, el fútbol es una industria millonaria que paradójicamente sigue tomando una de sus decisiones más críticas, que es la selección del talento sin duda, basándose a menudo en la intuición o en métricas que en muchas ocasiones están obsoletas. Y no hay duda en que ya no basta con el ojo clínico. Para ello he dividido la presentación en 4 bloques que considero que son clave y que ven aquí en pantalla y que conforman lo que va a ser la agenda de la misma. Primero vamos a exponer un poco el problema porque seguimos confundiendo madurez biológica con talento real y cómo el efecto de la edad relativa le cuesta millones a la industria del fútbol. En segundo lugar, presentaremos la posible solución, en la que veremos algunas de las herramientas que pueden utilizarse desde la etapa sub-12 hasta sub-19, con su correspondiente justificación. En tercer lugar, miraremos al futuro y cómo la inteligencia artificial y la sincronización de los diferentes sistemas con vídeo y la integración de la información en un mismo entorno está cambiando las reglas del scouting y la selección del talento. Y por último hablaremos de rentabilidad. ¿Por qué invertir en tecnología no es un gasto, sino el único seguro posible contra el error en los fichajes? Comencemos por entender el error invisible que cometemos cada temporada. Nos referimos a lo que llamamos el efecto de la edad relativa. En este gráfico, según los últimos datos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, de este mismo año, pone de manifiesto un fuerte sesgo hacia los mayores y maduradores precoces, jugadores que maduran antes y por tanto parecen más dominantes físicamente a edades más tempranas. Como resultado, son seleccionados con más frecuencia, juegan más minutos, reciben mejor consideración por parte de los entrenadores y en última instancia progresan más rápido. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos seleccionando basándonos en un verdadero potencial a largo plazo o simplemente estamos recompensando el desarrollo físico temprano? Es algo que conocemos desde hace más de 2 décadas y que sigue ocurriendo en la actualidad, como vemos en la imagen. Y esta misma distribución, incluso posiblemente más sesgada, es la que vamos a encontrar en la mayoría de canteras de élite. Se observa claramente el desequilibrio. Seleccionamos masivamente a los nacidos entre enero y junio. ¿Por qué? Pues porque son más grandes y más fuertes en ese instante. Este es el efecto de la edad relativa, como decíamos, y evidentemente estamos descartando talento técnico nacido en diciembre solo porque físicamente aún no ha madurado. Algunos de los sistemas y tecnologías que vamos a ver hoy, pues quizás puedan ayudarnos en cierto modo a corregir este error. El biobanding podría ser una solución que se implementa y que no es más que el proceso de agrupar a los atletas basándonos en atributos asociados con el crecimiento y la maduración, en lugar de la edad cronológica. No obstante, a pesar de que se implementa en determinados países o situaciones, no es una solución fácil de aplicar. La solución no es adivinar, es medir. El biobanding nos permite agrupar a los jugadores según su edad biológica real. Cuando igualamos el físico, el jugador pequeño pero con talento deja de ser atropellado y su calidad técnica sale a la luz. Sin duda podemos utilizar la tecnología para crear contextos más justos de evaluación. Sin duda, igualmente, el mayor error es tratar a un niño como un adulto en miniatura. La propuesta que traigo es un modelo no lineal en el que la tecnología puede cambiar según la etapa. En primer lugar, en las primeras etapas cuidamos la técnica y el pensamiento táctico para construir posteriormente el motor físico y finalmente gestionar y optimizar el rendimiento del futbolista para su paso a la élite. Cada edad tiene sus herramientas y sistemas tecnológicos característicos y en muchas de estas fases estos sistemas pueden ser comunes. En la etapa de iniciación, desde los sub-12 a los sub-14, que podríamos agruparlo en esas edades, en la que entendemos que debería primar el aspecto técnico-táctico y donde la toma de decisiones y la componente técnica debe ser una prioridad.
el aspecto físico no es tan determinante, por lo que quizá la tecnología GPS no es una necesidad imperiosa y la inversión debería ir enfocada a otros tipos de sistemas. En mi opinión, la implementación de sensores en la bota como Player Maker para conocer todos los aspectos relacionados con la interacción del jugador con el balón y sistemas de reacción mediante luces como Field Light para el entrenamiento cognitivo y toma de decisiones pueden ser muy interesantes en esta etapa. Nos centramos en cómo interactúa el niño con el balón y con el entorno y no tanto en cuántos kilómetros recorre. Player Maker es un microscopio técnico que nos da métricas que el GPS no puede proporcionar ni tampoco lo podríamos conseguir mediante un análisis de vídeo. En definitiva, estamos cuantificando la carga tecnotáctica en estado puro. Ahí vemos algunas de las variables que nos proporciona teniendo todos los contactos que realiza el jugador con el balón, tanto con una como con ambas piernas, lo que nos proporciona igualmente el porcentaje de uso de ellas, todas las posesiones que tiene con el balón, qué tipo de posesiones son, si son cortas, largas, a un solo toque, el tiempo que el jugador permanece con el balón y el número de pases que realiza. En lo que se refiere a la carga táctica o el análisis táctico que se puede obtener, tenemos el número de pases que completa, su porcentaje, cuántas recuperaciones realizan, número de balones perdidos, porcentaje de posesión, el número de pases por posesión, el tiempo por posesión, cuánto tiempo tardamos en recuperar el balón y una matriz de pases en la que vemos un poco cómo se asocian los jugadores. Lo que decía, damos prioridad a la carga técnico-táctica sobre el aspecto físico y condicional, que en esta etapa depende mucho del aspecto madurativo. Este sistema también monitoriza cada uno de los golpeos que realiza el jugador y en base a todos esos golpeos conocemos la intensidad de cada uno de ellos, lo que puede ayudar a evitar lesiones en esta etapa y las posteriores. No obstante, además también el mismo sistema nos permite obtener métricas tradicionales que nos proporcionan también los GPS, por lo que supone un análisis integral del jugador en estas edades, al disponer de tanto la carga técnica como la física como la táctica. Vamos a disponer de un todo en uno, pero la parte determinante para implementar esta tecnología es lo que a la detección y selección del talento se refiere, es el aspecto técnico y el aspecto táctico. Player Maker permite generar informes grupales e individuales de la carga técnico-táctica e incluso de la carga externa, como decíamos. Conocer la matriz de pases y cómo se asocian entre sí los jugadores del equipo, determinando si los pases son acertados y precisos o por el contrario provocan una pérdida. Análisis de la simetría de la marcha, de la carrera a alta intensidad y el sprint en situaciones jugadas y analíticas, ya que el sistema nos determina o nos proporciona información del tiempo de contacto, el tiempo de vuelo y de cada uno de los apoyos del jugador. Por último, incluso podemos confrontar datos de carga física con carga técnica, los que nos proporciona una visión mucho más completa del rendimiento del jugador. Algunos ejemplos de esta tecnología los tenemos claros, por ejemplo, cuando analizamos o comparamos maduradores tardíos con los tempranos, vemos que tienen comportamientos muy diferentes en el trato del balón. Ahí vemos cómo aquellos jugadores que son maduradores tardíos juegan más rápido, tienen menos toques con el balón y menos tiempo de posesión, lo que, bueno, parece ser que pudiera provocar que tengan una mejora o una toma de decisiones más rápida. Mientras que los maduradores tempranos tienen más contactos con el balón, más tiempo de posesión y tardan más en tomar decisiones. Bueno, es información que podemos obtener utilizando el sistema, ¿no? Del mismo modo, también podemos comparar el uso de ambas piernas, la dominante con la no dominante, tanto en el número de contactos con el balón como en la intensidad de los golpeos de ambas piernas, ¿no? Para ver un poco si existe demasiado desequilibrio entre el golpeo con la pierna dominante y la pierna no dominante.
Por último, en esta etapa, la incorporación de sistemas de entrenamiento cognitivo basados en estímulos visuales interactivos creo que se justifica plenamente en el contexto de desarrollo del talento en jugadores jóvenes, al permitir entrenar de forma específica la interacción entre la percepción, la decisión y la ejecución motora, un componente que considero central del rendimiento en el fútbol. Este tipo de sistemas posibilita la exposición controlada a estímulos visuales impredecibles que requieren respuestas rápidas y precisas, lo que favorece la mejora de procesos cognitivos clave en estas edades. Entre los principales objetivos de la implementación, pues podemos encontrar, por enumerar algunos de ellos, el desarrollo de la velocidad de procesamiento de la información y del tiempo de reacción, la mejora de la atención selectiva y la capacidad de cambio atencional en contextos dinámicos, el entrenamiento de la toma de decisiones bajo presión temporal y cognitiva, la integración de respuestas cognitivas con acciones específicas del juego o la creación de entornos de aprendizaje motivantes que se pueden adaptar al nivel del jugador. En definitiva, el uso de sistemas de estas características contribuye a un enfoque más completo del desarrollo del talento, alineando con modelos, lo que se alinea con modelos ecológicos de aprendizaje y con las demandas perceptivo-cognitivas reales que tiene el fútbol moderno. En la etapa sub-15, sub-16, el cuerpo está empezando a terminar de formarse y en este caso sí entendemos que es de vital importancia entender el crecimiento y adaptar la carga al jugador. En esta etapa, que se caracteriza por una elevada variabilidad interindividual debido al crecimiento y la maduración, entendemos que habría que mantener todo lo relacionado en cuanto a tecnología con la etapa anterior y los aspectos técnico-tácticos, y ahora sí ya parece un poco más conveniente implementar tecnología GPS para analizar todo lo relacionado con la carga externa o física. Empezar a conocer un poco lo que sería la cilindrada del motor de nuestros jugadores, si tienen un perfil de resistencia, de velocidad o un perfil más mixto o híbrido. La introducción selectiva de sistemas GPS permite monitorizar distancias e intensidades de forma individual con el objetivo de comprender respuestas al entrenamiento y prevenir riesgos asociados al crecimiento. Al mismo tiempo, la grabación automática y sistemática del entrenamiento y la competición puede constituir un elemento estructural para cualquier modelo moderno de detección y selección del talento. A diferencia de la grabación manual o puntual, los sistemas de vídeo automatizado garantizan la captura continua, objetiva y longitudinal del comportamiento del jugador en contextos reales de juego. Esta continuidad es especialmente relevante en etapas formativas donde el talento no se manifiesta de forma estable, sino a través de patrones que emergen con el tiempo y en múltiples contextos. Por lo tanto, la grabación y el videoanálisis es una opción de implementación tecnológica que además puede permitir la sincronización con los datos físicos que aporta el contexto táctico necesario para interpretar los esfuerzos registrados y la respuesta técnica ejecutada. Por lo tanto, desde un punto de vista aplicado, hay que entender en primer lugar que actualmente son muchos los sistemas de GPS que existen en el mercado que condicionan su uso en contextos formativos. Entiendo que, en primer lugar, la validez y precisión varían en función de la frecuencia de muestreo. No es lo mismo un sistema con 5 Hz que uno con 18 o 20, siendo los dispositivos de mayor frecuencia más precisos para la detección de aceleraciones y cambios de dirección, aunque también evidentemente son los más costosos. En segundo lugar, algunos sistemas permiten la obtención de datos en tiempo real, lo que puede ser muy útil en contextos de control de carga inmediato, mientras que otros priorizan más el análisis post-evento, post-sesión. Otra diferencia clave reside en el conjunto de variables que aportan. Los sistemas de gama básica suelen centrarse en distancias totales y velocidades, mientras que los sistemas más avanzados incorporan métricas más derivadas como potencia metabólica, aceleraciones y frenadas de alta intensidad, impactos y perfiles individuales de carga externa. Asimismo, la integración con sensores inerciales varía notablemente entre fabricantes, condicionando mucho la calidad del análisis neuromuscular. Otra de las cuestiones que es necesario barajar a la hora de decidir en la selección
de un sistema de GPS para implementar en la academia es el software que nos proporciona, ya que constituye un elemento diferenciador. Algunas plataformas ofrecen entornos en la nube con almacenamiento longitudinal de datos, visualización intuitiva y posibilidades de integración con vídeo y otras fuentes de información como la frecuencia cardíaca, el Witness, etc. Mientras que sistemas más económicos pues presentan soluciones cerradas con menor capacidad de personalización. Por último, el tema de la usabilidad, el soporte técnico, la formación que se ofrece al staff técnico y la capacidad de exportación de datos para análisis avanzado son aspectos también muy importantes a considerar, especialmente en academias profesionales. Por lo tanto, la elección del sistema GPS no debe basarse únicamente en el coste económico, sino en la adecuación a los objetivos formativos de cada etapa, la capacidad de contextualizar los datos y la coherencia con el modelo global de desarrollo del talento. Con respecto a los sistemas de vídeo, hemos comentado un poco acerca de los sistemas de GPS. Estos sistemas de vídeo automatizado hemos comentado que garantizan la captura continua, objetiva y longitudinal de las evoluciones del jugador en contextos reales de juego, tanto en entrenamientos como en competición. Existen plataformas basadas en sistemas multicámara y procesamiento automático de la imagen que permiten registrar entrenamientos y partidos sin intervención humana directa. Este enfoque nos asegura que todas las acciones quedan registradas, evitando sesgos derivados de la selección subjetiva de clips y proporcionando una base visual completa para el análisis técnico-táctico. Desde la perspectiva de la detección del talento, a la que nos estamos refiriendo, esta capacidad resulta crítica, ya que permite evaluar comportamientos, movimientos sin balón, toma de decisiones bajo presión, posicionamiento y lectura del juego, que a menudo pasan desapercibidos en observaciones aisladas o en análisis centrado únicamente en el balón. La disponibilidad sistemática de vídeo facilita además un enfoque equitativo en los procesos de selección, ya que todos los jugadores son observados bajo los mismos criterios y condiciones, independientemente de su estatus competitivo, maduración biológica o rol en el equipo. Por lo tanto, la grabación automática se convierte en una herramienta clave para reducir sesgos como el efecto de la edad relativa y para reforzar un modelo de identificación del potencial basado en la evidencia contextual y no únicamente en el rendimiento observable a corto plazo. Por último, el vídeo o la sincronización del vídeo con los datos físicos, técnicos y tácticos, aporta el contexto necesario para interpretar los esfuerzos registrados. Esta integración permite identificar no solo cuánto corre o acelera un jugador, sino por qué lo hace, en qué fase del juego, bajo qué rol táctico y como respuesta a qué estímulo contextual toma esas decisiones, ¿no? Estudios recientes en análisis del rendimiento han destacado que la interpretación ecológica de los datos de GPS mejora significativamente su utilidad para la toma de decisiones al vincular las demandas físicas con comportamientos tácticos específicos. La sincronización del vídeo con datos procedentes de GPS, unidades inerciales, carga interna y carga táctica, facilita además el análisis individualizado del esfuerzo en relación con la calidad de la decisión y la ejecución técnica, permitiendo diferenciar los esfuerzos que realmente han sido eficientes. En el contexto formativo de una academia, esta integración resulta clave para el feedback pedagógico, ya que el jugador puede visualizar la acción concreta asociada a un pico de carga, favoreciendo el aprendizaje táctico y la autorregulación del esfuerzo. En este sentido, desde una perspectiva pedagógica, el uso del vídeo automatizado facilita el feedback individualizado al jugador al permitirle visualizar sus propias acciones en relación con la carga y la decisión tomada. Este enfoque evidentemente favorece el aprendizaje táctico, la comprensión del juego y la autorregulación del esfuerzo, aspectos clave en el desarrollo del talento a largo plazo. Llegamos a la tercera fase, la etapa sub-17 a sub-19,
A partir de estas edades comienza a emerger el potencial físico relevante y necesario para el alto rendimiento. Las categorías sub-16 y sub-17 representan una fase crítica del desarrollo caracterizada por una elevada variabilidad interindividual en los procesos de maduración biológica. En este contexto, el objetivo del uso de tecnología no es maximizar el rendimiento inmediato, sino identificar el potencial físico y neuromuscular subyacente, diferenciándolo de las ventajas temporales asociadas a una maduración precoz. En la antesala, esta etapa es la antesala del profesionalismo, el sub-18, sub-19, y en cierto modo el talento se da o se podría dar por hecho. La clave es empezar a conseguir máximo rendimiento. Para ello vamos a utilizar todas las tecnologías de las fases anteriores para medir y evaluar al jugador y añadiríamos la carga interna para analizar la respuesta fisiológica. Añadimos la cuantificación de la carga interna mediante frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este tipo de sistemas permite evaluar la capacidad de adaptación y la tolerancia al entrenamiento, permitiendo determinar la disponibilidad para entrenar y competir y la capacidad del jugador para tolerar cargas elevadas de forma continuada. Como decía, en esta fase el foco se desplaza hacia la optimización y sostenibilidad del máximo rendimiento. En este sentido, la cuantificación de la carga interna fisiológica va a adquirir un papel fundamental, ya que informa sobre cómo el organismo responde realmente a los estímulos externos. La implementación de este tipo de sistemas, como puede ser Fitbit, basado en el análisis avanzado de la frecuencia cardíaca, permite estimar de manera individualizada el estrés fisiológico asociado al entrenamiento y la competición. Estas métricas no deben interpretarse únicamente como indicadores de intensidad, sino más bien como marcadores de adaptación, fatiga y estado funcional del jugador. Sabemos que el entrenamiento es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la recuperación. Si el jugador tiene estrés, duerme mal o está fatigado, el sistema nos puede dar feedback para reducir el índice lesional. Podremos ajustar la carga del día basándonos en su biología interna real. La variabilidad de la frecuencia cardíaca nos va a proporcionar información indirecta sobre el equilibrio del estado nervioso autónomo. En este contexto, en las academias profesionales, la variabilidad puede implementarse de forma sencilla y no invasiva, generalmente mediante registros matutinos con varios objetivos fundamentales. En primer lugar, permite monitorizar la capacidad de recuperación y detectar estados de fatiga acumulada antes de que se manifieste en formas de bajo rendimiento o lesión. En segundo lugar, facilita la individualización de la carga, ayudando a ajustar el volumen e intensidad del entrenamiento según el estado fisiológico real del jugador y no únicamente en función de la planificación teórica. El objetivo de implementar este tipo de sistemas no es controlar al jugador, sino apoyar la toma de decisiones del cuerpo técnico y médico, optimizar los procesos de adaptación y reducir el riesgo de sobrecarga funcional. Un aspecto central de este enfoque es la evaluación de la adaptación de las cargas de entrenamiento y del estado de readiness del jugador, entendido como su grado de preparación fisiológica y funcional para afrontar nuevas cargas en un momento determinado. La combinación de métricas de frecuencia cardíaca, variabilidad y percepción del esfuerzo permite estimar si el jugador se encuentra en un estado óptimo de adaptación, en una fase de acumulación de fatiga o incluso en riesgo de posible lesión como consecuencia de una mala adaptación. Desde la perspectiva que venimos tratando de la detección del talento, estos datos nos permiten diferenciar jugadores que mantienen un alto rendimiento externo a costa de una elevada carga interna de aquellos que muestran una mayor eficiencia fisiológica, un rasgo clave para la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo. Es lo que llamamos índice de eficiencia, relación o ratio entre la carga externa con la carga interna. Este enfoque, ampliamente discutido en la literatura aplicada, permite identificar jugadores que generan altos niveles de carga externa con un coste interno relativamente bajo, lo que se asocia a una mayor eficiencia fisiológica y a una mejor tolerancia al entrenamiento. Por el contrario, perfiles que requieren un elevado coste interno para producir cargas externas moderadas pueden señalar estados de fatiga, baja adaptación o menor sostenibilidad del rendimiento.
El seguimiento longitudinal de estos índices de eficiencia resulta especialmente relevante ya que permite diferenciar entre rendimiento aparente y potencial sostenible, aportando información crítica para decisiones relacionadas con la progresión del jugador dentro de la academia, su exposición a cargas competitivas más exigentes o su transición al fútbol profesional. Como anécdota, lamentablemente cada vez son más numerosos los compañeros con los que hablo que están en equipos, incluso profesionales, que me comentan que no utilizan pulsómetros y es algo que me deja bastante confuso ya que entiendo que estamos mirando la realidad con un solo ojo, por lo que nuestra toma de decisiones basada únicamente en los datos de carga externa va a tener otro sesgo importante. Solo sabemos lo que hace, pero no tenemos ni idea acerca de cómo responde al estímulo del jugador. En las fases anteriores no hemos comentado nada acerca de las métricas más significativas cuando analizamos el rendimiento o el talento mediante dispositivos GPS. Pero en este sentido, y llegado a esta etapa, me gustaría destacar dos opciones que me parecen bastante relevantes, principalmente cuando se trata de optimizar y maximizar el rendimiento y en estas etapas en las que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. La primera variable a la que quiero referirme es la potencia metabólica, con la que durante un cierto tiempo no me estuve demasiado convencido y que podemos estar más o menos en desacuerdo con su formulación, pero que quizás nos permite analizar con mayor precisión los eventos de alta intensidad, que no siempre tienen que estar relacionados con un umbral de velocidad. Entendemos la potencia metabólica como la estimación del coste energético instantáneo derivado de las acciones de alta intensidad, asociadas en muchas ocasiones a aceleraciones, deceleraciones y cambios de velocidad, tan típicos de nuestra especialidad deportiva. La identificación de eventos de potencia metabólica y sus características permite detectar perfiles de jugadores capaces de sostener esfuerzos repetidos de alta demanda energética, un rasgo que es clave para el rendimiento en futuros contextos competitivos de mayor nivel. Finalmente, dado que estos sistemas generan grandes volúmenes de datos visuales y estructurados, evidentemente pueden ser explotados mediante técnicas de inteligencia artificial para el etiquetado automático de acciones, la detección de patrones de juego y la integración multimodal con variables físicas y fisiológicas, ampliando de forma notable las posibilidades de análisis y el apoyo a la toma de decisiones en las academias. Un ejemplo muy interesante de implementación de IA puede ser el scan rate. La IA es capaz de contar cuántas veces el jugador gira la cabeza para escanear su entorno y está demostrado que los jugadores que más escanean mejores decisiones toman. De manera que por fin estamos cuantificando la velocidad cognitiva y la visión del juego. Es a modo de ejemplo cómo la IA puede empezar a aportar información relevante en este contexto. Y la pregunta sería, ¿todo esto es caro? La ignorancia quizás sea más cara. Fichar mal o que un canterano se rompa al llegar al primer equipo cuesta millones. Si este sistema nos permite rescatar a un solo talento que el sistema tradicional hubiera descartado por ser bajito, la tecnología se habrá pagado sola para al menos una década. La implementación de tecnología en el contexto de la detección y el desarrollo del talento en el fútbol debe entenderse no como un coste, sino como una inversión estratégica con alto retorno a medio y largo plazo. La utilización sistemática de este tipo de herramientas contribuye a optimizar los procesos de identificación del potencial, reduciendo errores de selección asociados al rendimiento puntual, la maduración biológica o el efecto de la edad relativa. Desde una perspectiva económica y deportiva, mejorar la tasa de acierto en la promoción de jugadores propios hacia el primer equipo o su valoración en el mercado genera un impacto muy superior al coste de la tecnología implementada.
Para finalizar y a modo de resumen, me gustaría destacar que esta propuesta podría contribuir a reducir el impacto de la edad relativa, minimizar errores de selección temprana y aumentar la probabilidad de desarrollar talento real. La tecnología, utilizada de forma estratégica, actúa como un elemento de equidad y mejora la calidad del proceso formativo. Algunas conclusiones podrían ser las que enumero ahí. En primer lugar, la tecnología como herramienta para identificar potencial, no para seleccionar rendimiento. La tecnología aplicada al fútbol formativo debe orientarse a la identificación del potencial a largo plazo y no a la selección del rendimiento inmediato en contextos de alta variabilidad madurativa, especialmente en categorías formativas. Los indicadores tecnológicos permiten diferenciar entre ventajas temporales asociadas al crecimiento y capacidades subyacentes relacionadas con la eficiencia, la adaptabilidad y la toma de decisiones. El valor del dato reside en su contextualización e integración multimodal. Los resultados y aplicaciones derivados del uso de tecnología solo adquieren significado cuando los datos se interpretan dentro de su contexto táctico, decisional y biológico. La integración de carga externa, carga interna, análisis neuromuscular y vídeo sincronizado permite comprender no solo cuánto esfuerzo realiza un jugador, sino por qué, cuándo y para qué se produce. En este sentido, los sistemas AMS emergen como una infraestructura clave para transformar grandes volúmenes de información en conocimiento accionable, evitando análisis fragmentados y favoreciendo una visión holística del jugador. En tercer lugar, la tecnología como mecanismo de corrección de sesgos estructurales en la detección del talento. Cuando se implementa con criterios metodológicos adecuados, tiene el potencial de reducir y no amplificar sesgos tradicionalmente presentes en los procesos de selección, como el efecto de la edad relativa o la sobrevaloración del rendimiento físico precoz. El seguimiento longitudinal, la evaluación de la eficiencia fisiológica y mecánica y la observación sistemática mediante vídeo automatizado permiten identificar trayectorias de desarrollo y perfiles con alto margen de progresión, favoreciendo procesos de selección más equitativos y basados en evidencia. Y por último, la rentabilidad y sostenibilidad del modelo en las academias profesionales. Si implementamos de forma coherente la tecnología en academias de fútbol, puede ser presentada como una inversión altamente rentable y sostenible, tanto desde la perspectiva deportiva como económica. La mejora en la toma de decisiones, la reducción de las lesiones, el aumento de la disponibilidad del jugador y la optimización de la promoción del talento propio generan un retorno que supera ampliamente el coste de las herramientas empleadas. Bueno, esto es todo. Espero no haberme alargado mucho y daros las gracias por vuestra atención.